Antes que, qué sé yo, comenzar con la prédica, yo quisiera que todos cerremos nuestros ojos por un momento. Y mediante la alabanza y la adoración yo sentí que el Señor abrió los cielos en este lugar y que Él quiere como que nosotros tomemos un momento para poder agradecerle y poder tener un poquito en consideración lo que es su belleza y su presencia en este lugar. Y le decimos, Señor, que tú eres santo, papá, y que tú estás aquí en este lugar y apreciamos que tú estés en este lugar. Agradecemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Eres bienvenido, Señor. Padre, te pedimos que en esta noche tú abras nuestro entendimiento, tú abras nuestro corazón. Permite, Señor, que, Padre, ese anhelo que tenemos de ser fascinados, Señor, sea, Padre, llenado a través de tu palabra, a través de ti, Señor. Jesús, queremos contemplarte por quien eres, Señor. No hay nada más que queremos más que tu presencia. Queremos ver esos ojos de fuego. Queremos estar delante de tu trono adorándote 24/7. Y en esta noche te pedimos que por favor vengas a nuestros corazones y permanezcas en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo voy a hablar hoy sobre el poder transformador de la gracia, que fue un tema que realmente tocó mi corazón cuando estaba en IHOP hace un tiempo, hace 5 días. Me gustaría empezar me gustaría decirle que para entender el poder transformador de la gracia de Dios, primero debemos entender que la gracia de Dios es un regalo que se nos da y que primero debemos desarrollar un afecto hacia el Señor que debe ser muy genuino. Ese afecto viene como consecuencia de un encuentro real con el Señor, donde debemos estar completamente desnudos y al descubierto delante de su presencia. La realidad es que, hablando en mi caso, y creo que me estoy adelantando un poquito en mi prédica, pero la verdad es que cuando yo estaba en ese lugar al principio, yo no tenía muchas expectativas de lo que realmente el Señor iba a hacer en mi corazón, pero es duro cuando una persona se ve más de 6 horas diarias en un cuarto, al querer afrontar el hecho de que tiene que estar callado y sentado o parado o en el suelo. Estar delante de la presencia de Dios durante un largo tiempo es realmente un proceso muy duro. Y por lo menos, yo no sé ustedes, pero por lo menos hablando en mi caso, yo era una persona, o trato de luchar con esa naturaleza de que a mí no me gustan los silencios incómodos. Y ver mi realidad de que tenía que pasarme 6 horas en un cuarto de oración, adorar, interceder, fue un cambio de atmósfera muy grande. Y bueno, parte de esa dinámica fue transcurriendo por alrededor de 5 meses y realmente fue un proceso muy duro donde el Señor molió mi carne, donde yo vi que hubieron momentos de rompimiento, pero también hubo momentos en que yo sentí que fallaba delante de la presencia de Dios. Y parte de lo que realmente a mí me tocó y me llenó como una revelación de parte de su palabra fue el hecho de que Él se regocija en que yo esté delante de su presencia. No fue en vano en que yo fui 5 meses allá y que fue un sacrificio, dejando todo para yo poder capturar un poco de lo que significa estar delante de la presencia de Dios. Y realmente fue algo que realmente tocó mi corazón y fue un encuentro que tuve que me marcó. Y como había mencionado yo el domingo pasado, fue un cambio radical que fue la palabra que utilicé como para describir esos 5 meses. Y tenemos que entender que en realidad para nosotros tener un encuentro con el Señor, debemos ser nosotros mismos. No es algo que viene de la noche a la mañana. Nosotros debemos ser reales delante de su presencia. Y el simple hecho de ver su hermosura en esos tiempos en que, por ejemplo, usted está en su cuarto, en su closet, nos tiene que dar a nosotros una confianza de que Él está ahí en ese lugar. Y la verdad es que cuando Él entra a un lugar, nosotros no podemos ser igual. No es verdad que si su luz entra a este cuarto, a este edificio, no es verdad que la oscuridad se va a quedar en el mismo lugar. Es como daban en un ejemplo allá, que si, por ejemplo, yo enciendo esas luces, no es verdad que este lugar se va a quedar en oscuridad. Tiene que haber un cambio en la atmósfera, tiene que haber un cambio en nosotros mismos. Y la verdad es que el acercarnos más a Él nos guía hacia una madurez espiritual que muchas veces nosotros ni nosotros mismos nos damos cuenta. Tengo referencia a Juan 8:32, donde dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Todos tenemos el anhelo de ser libres, emocional y espiritualmente, pero algo que debemos recordar es que Jesús
siempre dejó claro que la única forma en que llegaremos a ser realmente libres es a través de experimentarlo a Él, a través de su palabra. Muchos se preguntan, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben de conocer para realmente ser libres? Y la verdad es que todo empieza con una simple resonante, y es, ¿cuál es tu idea de Jesús? ¿Cuál es tu idea de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que te acerca más a Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él en tu vida? Realmente eso es lo que, por lo menos en mi caso, me turbó mucho, y eso llega a través de las autoridades y figuras que tenemos en nuestra vida, tanto nuestros padres como nuestros profesores, ya sean nuestros jefes. Y realmente, Él depende o no de ese tipo de relación, si nuestra imagen de Dios está distorsionada o no delante de su presencia en el lugar de intimidad. Y algo que yo pienso que es un problema hoy en la iglesia actual entre muchos creyentes es eso, es la imagen distorsionada que tienen de Dios. Y es que muchos piensan que Dios es un Dios que juzga, que no perdona y que castiga. Y parte de sus rasgos es un Dios justo, porque Él es un Dios justo, pero no es toda la verdad acerca de lo que es Dios en nuestras vidas. Yo quiero que cerremos nuestros ojos, aunque sea por 5 o 10 segundos, y nos preguntemos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? ¿Lo ves a través de tus padres? ¿Lo ves a través de tus hijos? ¿Lo ves a través de quién? ¿Quién es Dios? La respuesta de esa pregunta va a depender de cuán cerca tú estés de su presencia, y de ahí vamos a ver cuál es el futuro espiritual que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos muchos casos donde tenemos muchas personas que tienen un corazón dispuesto a servir al Señor con todo el corazón, con sinceridad, pero nos damos cuenta de que somos imperfectos y vamos a caer en pecado. La verdad es que me dijo uno de mis líderes allá, por lo menos para los jóvenes de edad, que no nos hemos encontrado con nuestro mayor pecado todavía. Y a lo mejor piensan, eso crees tú, que tú no me conoces todavía, pero la realidad es que todavía no nos hemos encontrado con nuestro mayor pecado. Y debemos siempre tener un temor de Dios lo suficientemente grande como para poder resistir en el día malo, y como para poder, aún fallemos, volver a su palabra, aun cuando quedemos cortos, volver a su palabra, porque nosotros somos lo que dice su palabra que somos. Y yo me pregunto, cuando uno cae en un pecado dentro de la iglesia, obviamente un corazón que acaba de caer en pecado va a estar constricto y humillado. Pero, ¿cómo ustedes piensan que se sienten el Señor en su caso particular cuando ustedes fallan? ¿Ustedes piensan que Dios se aleja de ustedes, o ustedes piensan que Dios está más cerca aún cuando ustedes pecan? Es ahí la pregunta. Y hay otra verdad que realmente tocó mi corazón, y es que nosotros tenemos el derecho de poder disfrutar una libertad en Jesús. A eso Él nos llamó. Y nuestra libertad en Jesús va a depender de nuestra identidad, en quiénes somos delante del Señor. La verdad es que estas verdades son vitales para nosotros poder entender la gracia del Señor y poder enfocarnos en lo que es quién es Dios en nuestras vidas. Me gustaría que por favor buscáramos Romanos 6:11, si pueden. Cuando lo tengan me dicen amén. Usted está muy callado hoy. ¿Lo tienen? Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La parte en que quiero resaltar en esta noche es reconocer que estamos vivos para Dios. Nosotros somos transformados, cambiando nuestra forma de pensar. Esa transformación en nuestras vidas comienza por saber quiénes somos en Cristo. Y de la misma manera podemos vernos a nosotros mismos como Jesús, como Dios nos ve a través de Jesús. La revelación que yo tuve a través de la palabra, bueno, antes que eso, ¿quiénes leen la palabra a diario? Bueno, un buen número.
algo que realmente tocó mi corazón durante el tiempo en IHOP fue que me dieron un enfoque totalmente diferente en la palabra, de quién es Jesús, cuál es el propósito de la Biblia, porque la gente dice que la palabra de Dios a veces se contradice, y la verdad es que no es así. Vemos desde Génesis 1 que Dios creó al mundo, que Dios nos creó a nosotros para disfrutar de su presencia, y Él creó al ser humano no porque Él necesitaba crearnos, ni que necesitaba amar a nadie. Él necesitó porque Él quería habitar en nosotros. Y cuando Él creó a Adán y Eva, su propósito fue ese, vivir y habitar en nosotros por la eternidad y nosotros disfrutar de su presencia. Pero, ¿qué pasa? En Génesis 3:15 vemos la caída, vemos que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y vemos el drama de que no, que fue la mujer que tú me diste, no, que fue la serpiente que me escuchó. Yo no sé si ustedes vieron eso. Pero luego en Génesis 3:15 vemos que Dios da una promesa, y es que dice que la simiente de la mujer va a aplastar la simiente de la cabeza de la serpiente. Y es que la simiente de la mujer, que viene interpretando a Jesús, es la simiente que va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y vemos que todo lo que se refleja en la Escritura, lo que vemos en Josué con la tierra prometida, en el mismo Moisés, con los jueces, incluso con David, todo ese momento fue preparando la venida del Señor Jesús hasta que llegó. Y es que no podemos tener una revelación diferente a lo que no sea eso. Jesús es la simiente que prometió en Génesis 3:15 que iba a aplastar o que va a aplastar la cabeza de la serpiente en el final de los tiempos, y que nosotros vamos a reinar con Él por la eternidad y para siempre. Debemos, como les mencionaba, debemos de vernos a nosotros mismos como Dios a nosotros nos ve. En el Antiguo Testamento vemos cómo se expiaban los pecados, y eran de forma en que se tomaba un cordero, se llevaba al matadero y se sacrificaba, y con la sangre se simplificaba y se rociaba para que ese derramamiento de sangre hubiera un perdón de pecado de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Tenemos ciertos elementos que vemos en el atrio. Cuando se sacrificaban a los animales, vemos que hay madera, vemos que hay un cuerpo que es el cuerpo del cordero, y vemos que hay sangre. Esa misma dinámica la vemos cuando Jesús va siendo llevado al matadero, cuando él se sacrifica por nosotros en la cruz. Ya cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, Dios no nos ve a nosotros como nosotros, Él no ve nuestro pecado. Él ve la sangre fluyendo a través de nosotros, de Jesús, y Él no nos ve a nosotros, Él ve a Jesús directamente. Entonces, usando eso como referencia, nosotros debemos estar confiados de que ya no somos nosotros, sino es Jesús en nosotros. Entonces, luego vemos en Romanos 12:2. ¿Tú lo tienes? Luego vemos en Romanos 2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La parte que quiero resaltar es: sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A medida que nuestra mente es renovada, nuestras emociones son transformadas y nuestro comportamiento cambia. No es verdad que nosotros, leyendo la palabra a diario y teniendo un encuentro real con el Señor, teniendo intimidad y creciendo espiritualmente, nos vamos a quedar siendo iguales. No es verdad. Algo sumamente importante es que nuestras emociones no son transformadas por nosotros tratar de mejorarlas nosotros mismas. No es verdad que yo voy a dejar de sentirme enojado porque yo trate de sentirme menos enojado, o porque yo trate de ser feliz. Esa transformación no viene de la noche a la mañana. Tenemos que tener un encuentro real con el Señor, porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dejar llevar por las corrientes del mundo. Quiero resaltar la palabra renovación, y es que esta renovación que Pablo menciona en Romanos 12:2 incluye cultivar una forma de pensar donde podamos interpretar nuestras vidas a través de los lentes de la gracia. Día tras día atravesamos un proceso llamado santificación. Tenemos que ver a Jesús como nuestro prometido. Jesús fue prometido. Jesús nos prometió que Él iba a volver en su segunda venida. Y ahora mismo Él está preparando una iglesia que esté digna delante de su presencia cuando Él esté en su segunda venida. Por eso es que nosotros debemos prepararnos día y noche para que su presencia habite en nosotros y Él pueda encontrarnos listos
una novia lista para recibirlo a Él al final de los tiempos. Por eso es que cuando Satanás nos ataca a nosotros, Él no nos ataca solo a nosotros, Él ataca a toda nuestra simiente. Y nosotros debemos ser ejemplo vivo, como lo menciona Pablo a través de sus cartas, de que nosotros somos modelos a seguir, nosotros somos el ejemplo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros estamos ejemplificando a Jesús aquí en la tierra y debemos ser modelos para otros que están en la oscuridad. No es verdad que la luz, me gusta mencionar mucho esto, no es verdad que la oscuridad se va a quedar igual cuando la luz entra a ese lugar. Algo que realmente impactó mi vida de forma natural fue darme cuenta del vacío, como le había mencionado, que tenía en mi corazón. Realmente yo decía que Dios tenía un lugar muy importante en mi vida, pero mis acciones y mi comportamiento reflejaban otra cosa. Realmente a veces yo trataba de verme a través de otra persona, tratando de no encararme a mí mismo, porque yo no sé si le ha pasado a ustedes, a veces yo era muy, no a veces no, muchas veces yo era muy inseguro con mis decisiones y trataba de, por quedar bien con el otro, trataba de hacer cosas que a ellos les agradaba. Y la verdad que eso en mi corazón traía un vacío mucho más profundo de lo que yo pensaba. Entonces cuando yo llegué a IHOP y pasaba todo este tiempo en el cuarto de oración, llegó un momento en que el Señor me dijo, ¿qué está pasando contigo? Hubo un día en que yo me arrojé al piso y yo dije, Señor, yo quiero que mi encuentro contigo sea real. Yo no quiero predicar una cosa y ser otra. Yo quiero ser una persona realista para que cuando tú digas que sí, yo esté dispuesto a decir que sí también. Y me doy cuenta que muchas veces yo me sentía que era un fracaso y que tenía que hacer cosas que a otro le agradaba para poder sentirme completo hasta un punto. Pero mientras más lo hacía, más vacío me sentía. Fue a través de las clases, a través de las enseñanzas, a través de leer la palabra y de esos momentos de intimidad que el Señor comenzó a hacer un cambio en mí. Y fue en ese preciso instante que me di cuenta que contemplar, aunque sea un fragmento de la belleza de lo que es Jesús, vale todo el momento en que yo pasé en ese lugar, todo el sacrificio, todas esas luchas, esos momentos en que las lágrimas solo salían de mis ojos y yo no sabía por qué. Realmente valió la pena tener un encuentro con el Hijo del Hombre. Y realmente mi vida no volvió a ser igual, no es igual. Porque yo no sé si le ha pasado a ustedes, cuando uno pasa tiempo en intimidad con el Señor, cuando pasan 2 y 3 horas y uno ni cuenta se da, llorando. Y no es que uno tiene que venir delante de la presencia de Dios diciéndole yo te pido, yo te pido, yo te pido, sino que qué agradable y qué bueno es sentarse delante de la presencia de Dios y decirle, Padre, tú eres hermoso. Señor, tú eres digno. Y aquí yo estoy. Dime qué tú quieres conmigo en este día, sin agenda. Qué bueno es venir delante de la presencia de Dios. Yo quiero que busquemos Romanos 5 del 17 al 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La primera parte que quiero resaltar de este versículo es los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No podemos recibir el favor de Dios, o sea, su gracia, si no caminamos en su justicia, si no caminamos en Jesucristo. Su favor y su aceptación van de la mano con este regalo, y este regalo nos da confianza de que nos podemos acercar a Él con un corazón dispuesto, humillado, como dice el Salmo 51, y constricto.
y Él no va a rechazar un corazón que esté de esa manera. La segunda parte que quiero resaltar es reinarán en vida. Debemos caminar en perdón y debemos ser empoderados del poder de Dios para hacer su voluntad en nuestra vida diaria. Porque qué difícil es caminar y ver personas dentro de la misma iglesia y que uno le pase como por el lado y ni siquiera como que ni un Dios te bendiga o hey, ¿cómo tú estás? El favor de Dios se ve reflejado de la manera en que tú vivas tu vida. Y yo no sé ustedes, pero yo soy medio seco a veces, entonces si yo no saludo a alguien, no es que el Señor está trabajando en mí todavía, ¿sí? La tercera parte que quiero resaltar es más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Debemos entender que todos y cada uno de los que estamos aquí somos imperfectos. Nadie es perfecto, solamente el perfecto es Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que a pesar de la cantidad de pecado, de adicción, de vergüenza, de ira, de miedo, de rechazo o de esos comportamientos negativos que nosotros tendemos a expresar, no hay pecado mayor que la gracia de Dios. No hay forma de que nosotros podamos sobrepasar la gracia que Dios nos ha dado. La verdad es que si te arrepientes de corazón de todo tu pecado, la gracia de Dios va a venir sobre tu vida. Su misericordia es nueva cada día. Algo que realmente yo quiero que tomemos un instante y es que cada uno piense en este momento, aunque sea uno solo, un miedo, una adicción, algo que el Señor le esté llamando la atención en esta noche, que sienta que esté interponiéndose entre su relación con el Señor. La verdad que para mí era la vergüenza, era el miedo, el rechazo. Y muchas veces Dios no quiere utilizar, pero si nosotros tenemos eso que interfiere en nuestra relación con el Señor, Dios quiere utilizarnos, pero si no damos ese paso de fe al final, Él no nos va a utilizar. Y debemos ser conscientes de que Dios tiene un destino profético para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros dar el primer paso. Dios nos va a encontrar a mitad del camino si nosotros decimos que sí, aún a pesar de los sacrificios, aún a pesar de las consecuencias naturales que podemos ver alrededor de nosotros. Pero todo comienza con decir que sí. Yo quiero que busquen Romanos 6 del 14 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La primera parte que quiero resaltar es, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Debemos darnos cuenta de que esta es nuestra herencia. Nosotros estamos muertos en el pecado. Nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Todos somos débiles, todos estamos rotos. Esto no se trata de personas súper santas que son perfectas. Esto no se trata de esto. Necesitamos personas que estén dispuestas a reconocer que tienen un corazón que necesitan más de la presencia del Señor. Debemos darnos cuenta de que el poder de la gracia de Dios es extravagante. Su poder es extravagante. Y su poder liberador es asombroso y tenemos la capacidad de accesarlo a través de Cristo Jesús. Esas emociones negativas y esos comportamientos que a veces dicen otra cosa, no van a tener dominio sobre nosotros. Nosotros vamos a ser tentados porque Jesús dijo que vamos a ser tentados. Pero tenemos que tener confianza de que el que vive en nosotros es mayor del que vive en el mundo. La segunda parte que quiero resaltar es que no estamos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Debemos de darnos cuenta de que la gracia abunda. Todo ser humano en este planeta o bien se relaciona con Dios bajo la ley o bien se relaciona con Dios bajo la gracia. Nosotros todos nacimos bajo la ley, pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, su gracia vive sobre nosotros y nosotros tenemos que comprender que nosotros debemos dejar que Él nos lidere y que nos
ayude y que nos cuide. Él vive en nosotros y nosotros vivimos bajo su poder y bajo su liberación. Pero, ¿qué significa vivir bajo la ley? Muchas personas, y aún dentro de la iglesia, lo digo porque yo viví así, o trato de no dejar que el enemigo me utilice de esa manera. Las personas que viven bajo la ley tienden a ganarse el favor de Dios, que todo lo que ellos hacen tiene que ser algo para que el Señor los mire con agrado, porque ellos piensan que el Señor está de lejos, mirándolo, esperándolos a que ellos fallen. Viven bajo las limitaciones del poder humano. Viven con el espíritu de condenación. Y nosotros debemos darnos cuenta de que estamos siendo acusados 24/7 por Satanás, con mentiras, diciendo que Dios no está complacido con nosotros, que Él no está complacido con nosotros, con nuestro pecado, que nuestras situaciones y nuestros pecados son demasiado grandes como para que Dios actúe en nuestras vidas. Y como consecuencia de vivir bajo un espíritu de condenación, no podemos vivir bajo el liderazgo y el poder del Espíritu. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos bajo la gracia. Tenemos el acceso al poder liberador del Señor, a su perdón extravagante en nuestras vidas. Para accesar a la gracia de Dios, debemos ser lo que Dios dice que somos. El Señor nos dice que nos pongamos de acuerdo con Él, con su palabra. Algo que a mí, bueno, eso yo lo hacía mucho, algo que a mí no me quilla, es que cada vez que llamamos, por ejemplo, un ayuno en la iglesia o que llamamos a interceder por otras personas, tratamos de espiritualizar las cosas. Que si no cumplimos con lo que los pastores establecen, ya Dios nos está mirando loco por tirar un trueno sobre nosotros. Y la verdad que eso no es así. Dios se complace por esos momentos en que si el ayuno fue hasta las 2 y usted comió a las 12, Él se gloría en que usted se ayunó hasta las 12 del día. Él no le está mirando a usted con desagrado, con un espíritu de condenación. Él se glorifica cuando usted piensa que usted la amacó o que usted no cumplió con lo que Él quiso que usted hiciera. El Señor nos dice que nos pongamos de acuerdo con su palabra, nos pongamos de acuerdo con Él. Debemos de darnos cuenta de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y en ese momento presentarnos en astucia y en verdad delante de su presencia, porque Él nos llama a estar delante de Él en completa obediencia y sometidos a lo que Él dice en su palabra. La otra parte que quería resaltar es cuando Pablo dice, pecaremos. Esto no significa que debemos cumplir la ley moral en nuestras vidas, sino que nuestra relación con el Señor ya no depende con los mandamientos que nosotros cumplimos en la palabra, sino que ya la relación que nosotros tenemos con el Señor viene estando a un nivel más personal, como la relación que tiene un padre con su hijo. En esta relación el padre va a disciplinar al hijo y él va a hacer que se cumplan las reglas, pero su relación siempre va a ser la misma, de padre a hijo. Por ejemplo, la relación que tengo yo con mi papá, él me dice, Ernie, ven acá. Ya tú sabes que si me dicen ven acá no es muy bueno. Entonces me dice, siéntate ahí, por favor. Entonces ya yo sé que viene un bombazo. Entonces me dicen, entonces tú te comiste la última galletita que había en la nevera. Y yo, sí, fui yo. O papi, pero Jason fue que le dio un pedacito, le dio una mordida, yo nada más le di una mordidita al final y ya. Pero te la comiste. Y yo, sí. Va a venir una consecuencia porque yo me la comí. Pero la verdad es que a pesar de cuán molesto él esté, cuán enojado él esté, mi relación con él no va a cambiar porque yo me comí una galleta. No sé si ustedes me entienden. ¿Cómo vas?
yo estamos haciendo la diligencia para que yo leí este libro, se llama Pasión por Jesús. Y ese fue el primer libro que yo leí allá juntamente con la palabra. Ese es un libro que cambia vidas. Si usted piensa que Jesús es una persona aburrida, que Jesús no se glorifica en su vida, que Él no está presente en lo que usted hace, déjame decirle que usted está muy equivocado. Y este libro realmente tiene enseñanza, no solamente basada en la palabra, sino a través de experiencias que el pastor Mike Bickle, que es el pastor de IHOP, vivió a través de su vida. Y una de las cosas que él menciona en su libro es que todos nosotros estamos diseñados para ser fascinados. Y algo que realmente me llama la atención y es que todos también tenemos el anhelo de amar a otra persona. Y cuando nosotros creamos un amor hacia el Señor, ya no es solamente venir delante de su presencia pidiéndole, sino que tenemos otro motivador que es el amor. No es verdad que si usted tiene una relación con una muchacha, si es hombre, o si usted tiene una relación con una muchacha, si es hombre. Yo lo dije al revés. Este programa es en vivo, señores. No es verdad que si usted tiene una relación con una muchacha siendo hombre y tiene una relación con un hombre siendo mujer, no es verdad que usted va a venir y que, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Esa no es la realidad. Usted va a venir entusiasmado porque usted está enamorado. De la misma manera, él explica que cuando nosotros creamos ese afecto hacia el Señor, ya no se convierte en un deber, sino se convierte en un deleite. El amor cambia la respuesta de nuestra vida, de cómo nosotros interactuamos con el Señor. Y de verdad que cuando nosotros tenemos un encuentro y una relación profunda con el Señor, los paradigmas cambian y la forma de pensar de nosotros hacia Él cambian. Y ya no es un asunto de que Dios, tú eres soberano y te veo desde aquí, sino que Él está frente a frente contigo, cara a cara, dispuesto a estar contigo, dispuesto a escucharte, dispuesto a vivir contigo donde tú vayas. Y algo que realmente me tocó es que tenemos el deseo y el anhelo, no solamente de ser fascinados, pero también que necesitamos sentir satisfacción. Y muchas veces, viviendo bajo un estilo de vida legalista, que es bajo la ley, muchas veces nosotros buscamos esa satisfacción en otras cosas, pensando que vamos a ser plenamente satisfechos, y la verdad que no es así. Cuando yo estaba allá, no sé si he hablado de eso. Cuando yo estaba allá, yo tenía un número de compañeros. Yo estaba en el grupo de los varones más adultos. Y la verdad es que me chocó mucho la realidad de los jóvenes en Estados Unidos. Ver cuán rodeados ellos están de toda esta publicidad, de pornografía, de cosas que los llevan a rumbo completamente opuestos a lo que el Señor llama. Y por eso era que yo tomé la oportunidad para agradecer por los padres que están en esta casa, porque muchos no nos damos cuenta hasta que nos damos con la pared la clase de padres y la clase de crianza que nos dieron a través de los años. Y yo me doy cuenta cuán sumergidos a veces nos sentimos bajo la ley, pensando que nunca vamos a cumplir con los criterios que Dios establece en su palabra, que necesitamos buscar placer en otra cosa porque no nos vamos a sentir satisfechos solamente a través de su palabra. Pero Dios me dio la certeza y la plenitud de que a través de su palabra yo me voy a sentir satisfecho, a través de su palabra yo voy a sentir su presencia. Y ya no es un asunto de que tú me das y yo no te doy nada, sino es que es un mutuo acuerdo, porque nos ponemos de acuerdo con su palabra, de que Él es más que poderoso para cumplir la promesa que Él ha hecho. Y la verdad es que yo tengo el libro describe 7, digamos, deseos y anhelos que nosotros queremos sentir y necesitamos sentir para que nos sintamos más cerca del Señor. El primero es la certeza de que nosotros somos disfrutados por el Señor. Debemos darnos cuenta de que el Señor se regocija en nosotros. Él
Él está contento con las cosas que nosotros hacemos. Aunque nosotros pensemos que estamos lejos de su presencia, ahí es que debemos darnos cuenta de que Él está más cerca de nosotros. El otro anhelo que necesitamos en nuestra vida es el ser fascinado, como lo había mencionado antes. Nosotros no necesitamos contemplar belleza. Allá como el siervo Freysis, como lo veo cálido con su esposa. Necesitamos contemplar belleza. Nosotros tenemos la necesidad de ser grandes. Tenemos la necesidad de disfrutar una intimidad sin vergüenza. Porque qué degradante uno se siente cuando va delante de la presencia del Señor y nos sentimos con vergüenza, que no le podemos contarles nada, cuando Él lo sabe todo y Él solamente quiere oírnos expresar las cosas que tenemos en nuestro corazón. Siempre debemos saber que cuando tenemos un momento de intimidad con el Señor, debemos hablar su palabra, debemos hablar. Porque obviamente Él lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él a través de palabras. Nosotros tenemos la necesidad de dar todo, con todo el corazón y ser apasionados. Y por último, tenemos el anhelo de hacer un impacto profundo que dure. Quería compartirles eso por un momentico, un poco fuera del tema, pero... Luego tenemos lo que es vivir bajo la gracia. Debemos darnos cuenta, como mencionaba, que nosotros somos aceptados por el Señor. Hemos recibido su favor como un regalo inmerecido. Sabiendo que la gracia de Dios es mucho más fuerte que nuestra culpa y nuestros castigos por nuestros pecados, nos da confianza de que Dios está en nosotros y de que su presencia es más que suficiente. Con confianza podemos acercarnos a Él y no apartarnos de Él como cuando creemos que Él está lejos cuando pecamos. Como había mencionado antes, somos disfrutados por el Señor. Y tenemos que tener confianza de que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un libro que se llama Oraciones para fortalecer tu ser interior, que dice, una de las oraciones, que debemos darle gracias al Espíritu Santo por su presencia en nosotros. Porque todos los frutos del Espíritu Santo, y me estoy adelantando, están en nosotros porque Él habita en nosotros. Somos portadores y guardianes de la presencia de Dios y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y su Espíritu reside en nosotros, lo que nos ayuda a resistir el pecado en el día malo. Nosotros somos restaurados. Estamos bajo el liderazgo del Señor. Por favor, busquemos Gálatas 5:22 al 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debemos agradecer al Espíritu Santo por su presencia, aun cuando sintamos que vamos a estallar de ira. Respira, tranquilízate y agradécele que como ya Él vive en ti, sus frutos también están en ti. Debemos darnos cuenta de que tenemos un divino destino. Somos relevantes y tenemos un propósito eterno en el Señor. Tenemos que darnos cuenta de nuestra identidad y esta es nuestra identidad. Somos amados por el Señor y nosotros los amamos a Él. Por lo tanto, soy exitoso. Tenemos que darnos cuenta de que esos que tienen hambre y sed de justicia por el Señor son aquellos que realmente aman a Dios y van a ser saciados. Yo quiero que por favor cerremos nuestros ojos por un instante y quiero que repitan después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, he recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo reino en vida
Cuando me paro delante del Señor, los pequeños actos de obediencia, los pequeños movimientos de mi corazón hacia el Señor serán recordados, serán valorados y serán apreciados por Él. Mi vida está teniendo éxito en este momento. No soy un fracaso sin esperanza. Tengo la esperanza y la gracia de Dios. No estoy bajo la ley tratando de ganarme el favor de Dios. Yo tengo el favor de Dios. Estoy bajo el liderazgo de Jesús. Amén. Nosotros debemos hablar la palabra que Dios establece en su palabra en nuestras vidas. Es la única forma de que nuestro corazón y nuestra mente realmente van a ser transformados. Debemos confesar lo que dice la palabra de Dios. Y esa confesión va a cambiar nuestro paradigma, va a cambiar lo que creemos acerca de Él. Va a cambiar lo que nosotros pensamos sobre lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Va a cambiar quiénes somos delante de su presencia y lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Nuestra confesión de su palabra en nuestras vidas va a cambiar la forma en que nuestro corazón se comporta delante de su presencia. Nuestra confesión hace que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestro hombre interior, de acuerdo a la salvación y su proceso. Me gustaría que por favor buscáramos Romanos 10, del 8 al 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra palabra tiene un impacto sobrenatural en nuestra vida y en la vida de otras personas. Por eso debemos ser muy cautelosos con las cosas que decimos y las cosas que salen de nuestro corazón, de nuestra boca. Si nuestras palabras están de acuerdo con lo que es la voluntad del Señor, nosotros vamos a desatar su presencia en la vida de otra persona, no solamente en la de nosotros. Si nuestras palabras están de acuerdo con las mentiras de Satanás, vamos a desatar el poder de Satanás en la vida de los demás. Muchos tienen fe en las palabras que dice Satanás. Debemos de darnos cuenta que estamos en una batalla constante y que las palabras toman un rol sumamente importante en nuestras vidas. Debemos darnos cuenta de que el Señor es fiel, como dice Hebreos 10:23. Él es fiel. Si nosotros confesamos la verdad de la palabra de Dios delante de su presencia, vamos a tener un impacto sobrenatural en nuestros corazones y nuestra intimidad con Él va a cambiar. Tú vas a ver cómo su presencia va a comenzar a interactuar en tu vida. Tú no vas a ser el mismo. Ya tú no vas a estar te pido, te pido, te pido. Tú vas a estar delante de su presencia diciéndole, Abba, tú eres hermoso. Yo quiero conocerte más íntimamente. Algo que realmente yo aprendí durante esta temporada es pedirle al Espíritu Santo que me llene más de su presencia y que me lleve delante de Él, que me lleve delante del trono de la gracia, donde yo pueda contemplar a Jesús con sus ojos de fuego. Yo quiero unirme a los 24 ancianos constantemente, que están arrojando sus coronas delante de su presencia, asombrados, porque cada vez que se levantan ven una cosa nueva. ¿Por qué glorificar al Señor? Debemos darnos cuenta de que nosotros vivimos por las palabras que salen de la boca del Señor. Nuestra identidad está fundamentada en lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Debemos darnos cuenta que tenemos que tener fe para poder creer la palabra que Dios establece en su palabra. ¿Y cómo viene la fe?
La fe viene por oír la palabra del Señor, como dice Romanos 10:17. Y en este momento yo quiero que nos pongamos de pie.